Bueno, buenos días. Vamos a trabajar en esta sesión extraordinaria del curso de matemática discreta, eh, la cual le va a dar continuidad a la clase presencial que di hace un par de días. Y bueno, lo que voy a comenzar es la clase dando continuidad al tipo de ejemplo que expliqué al final de la clase eh, anterior. Y bueno, como motivación les comento que me busqué este ejercicio que si usted lo ve claramente, viene hasta con el puntaje asignado. Es porque es una pregunta que se hizo recientemente, de hecho el semestre pasado, en el parcial. Entonces lo que quiero es usarlo como una motivación para que ustedes vean que lo que les he ido explicando ya incluso alcanza como para resolver una pregunta de este tipo en un examen. Entonces, hago el énfasis, no hace falta que tomen apuntes. Yo al final de la clase les voy a pasar el link del video y también este PDF donde yo voy a hacer las anotaciones. Entonces, no hace falta que tomen apuntes. Ya después, si usted gusta pasarlo al cuaderno por una cuestión personal, no hay ningún problema. Ok, entonces indica por acá la pregunta que si esta proposición condicional es falsa, la voy a resaltar por acá. Si esta proposición condicional es falsa, lo que voy a resaltar aquí en rojito son los datos que me dan. Me dicen que esa proposición condicional es falsa y que este bicondicional también es falso. O sea, eso es información que yo ya tengo. Y lo que me dice es que determine el grado de verdad, o sea, indique el valor de verdad de esta proposición. Eso implica que el autor lo que espera es que usted al final termine concluyendo si esta expresión, esa proposición compuesta, o es verdadera o es falsa, ¿ok? Entonces, tome, en función de esta explicación, tome también un modelo de qué es lo que un profesor espera que usted escriba, ¿ok? En promedio, ¿verdad? Obviamente, pues a veces el estudiante escribe un poquito, digamos, no tan técnico, no pasa nada. O incluso hay unos que más bien hasta hacen más detalles, lo cual está genial. Pero esto que sea un modelo para usted de qué se espera un examen que escriba. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atacar la solución y lo que vamos a poner entonces, que como la proposición no P implica Q es falsa, les recuerdo de la clase anterior, que al ser condicional, entonces la única forma, si usted recuerda la tabla de verdad de un condicional, la única forma que el condicional termine siendo falso es, es que el consecuente, que es Q, sea falso y que el antecedente, que es no P, sea verdadero. O sea, lo que está pasando entonces es que como el condicional es falso, es porque el consecuente no se dio a pesar de que el antecedente sí se dio. Y eso automáticamente, les explicaba la clase previa, que eso generaría un condicional falso. Entonces, ya logramos sacar que este es falso y que este es falso. De hecho, de acá deducimos entonces que P tiene que ser una proposición falsa también, porque aquí dice que no P es verdadera, entonces P tiene que ser falsa. Muy bien, entonces ya con eso logramos atender el primer dato que teníamos y sacamos algunas conclusiones. Ahora voy a atacar la otra. Ahora, como tengo como dato que Q, sí, solo si R es falso. Les recuerdo ahora sobre el bicondicional. Recuerden que yo en la clase previa les comenté que el bicondicional, la única forma que termine siendo verdadero es que las dos proposiciones, tanto el antecedente como el consecuente, las dos tengan el mismo grado de verdad. Las dos verdaderas o las dos falsas. Si a mí me indica por acá que este sí solo sí es falso, es porque Q y R tienen diferente valor de verdad. ¿Ok? Entonces, como vamos a escribir eso, como Q sí solo sí R, entonces Q
y R tienen diferente valor de verdad. Es decir, cuando una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. Pero si yo mezclo eso con el hecho que ya yo deduje por acá que Q es falso, vamos a anotar eso. Como Q es falso y acabo de indicar que Q y R tienen diferente valor de verdad, entonces como Q es falso, necesariamente R tiene que ser verdadero. ¿Ok? Entonces ven qué interesante. Todo lo que dice aquí fue un razonamiento a partir de la información que me están dando. Y ahora sí, me voy a enfocar en la expresión que me están pidiendo, en esta. Entonces la voy a tomar por acá, me la voy a traer, a tenerla más a mano. Permítame un momento para acomodarla. ¿Ok? ¿Es esa? Esta es la que me están pidiendo que determine si es verdadera o falsa. Ok, entonces, vamos a ir por partes. Esta es la expresión que yo necesito. Bien, entonces, eh, como puedes ver, póngale mucha atención, primero lo podemos razonar y luego lo podemos escribir. ¿Ok? Nótese que aquí yo hice la deducción de que R era verdadero. Como R es verdadero, eso haría que en este condicional, vea que esto es un condicional, el antecedente sea verdadero. ¿Por qué? Porque como aquí está R y está conectado con un O, recuerde que en un O con una proposición que sea verdadero, ya automáticamente hace que el O sea verdadero. Entonces vamos a escribir eso. Como R, mm, como R es verdadero, entonces POR es verdadero. Es verdadero. Ok, perfecto. Entonces, lo que yo acabo de sacar es que el antecedente, este es verdadero. Ahora le voy a poner atención al consecuente, que es no Q. Pero recuerden que yo sabía que Q es falso. Q es falso. Entonces, no Q tiene que ser verdadero. Ok. Además, voy a escribirlo. Además, no Q es verdadero. ¿Por qué? Porque aquí dice que Q es falso, entonces no Q es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que acabo de justificar? Que en este condicional que le estoy resaltando, el POR es verdadero y el no Q también. Entonces es un condicional verdadero implicando verdadero, lo cual es verdadero. Anotemos eso. Vamos a poner, por lo tanto, POR implicando no Q es verdadero. ¿Ok? POR implicando no Q es verdadero. Si usted gusta, lo podemos resaltar acá. Así. ¿Ok? Es verdadero. Y, y ya entonces, poniendo la atención a toda la expresión que me pusieron a analizar, yo noto que es un bicondicional donde la parte de la izquierda resultó ser verdadero y la parte de la derecha, que es P, aquí teníamos que es falso. Entonces vamos a anotar. Así, esta proposición tiene la forma, tiene la forma verdadero, sí, solo sí, falso. ¿Ok? Esa es la forma que tiene esa proposición, lo cual es falso. Porque en el sí, solo sí, las dos proposiciones tienen que tener el mismo grado de verdad. Por lo tanto, ¿qué acabamos de terminar? Acabamos de terminar probando que esta proposición compuesta es falsa. Ella es falsa.
Ok, vamos a dar continuidad a la clase ahora observando este nuevo ejercicio que sigue la misma filosofía en el sentido de que me dicen que una cierta proposición compuesta es verdadera y luego me dicen que determine el valor de verdad de toda esta otra que está acá. Siguiendo exactamente la misma estrategia, siguiendo la misma estrategia, entonces yo voy a escribir que como P implica Q y R es verdadero, porque es lo que me está diciendo el dato, eso es lo que está diciendo acá. Entonces, como lo que hay aquí en el centro es una conjunción, es un y, recuerden que un y es verdadero si todas las proposiciones que lo componen son verdaderas. Entonces, yo tendría que indicar que la primera proposición, que es P implica Q, es verdadera. Y también la proposición R es verdadera, pero aquí tengo un problema y quiero que le preste mucha atención, que en realidad no es un problema, es un detalle que le tienen que prestar atención para no confundirse. ¿Por qué? Porque resulta que aquí está indicando que el P implica Q es verdadero y no hay una única forma de que eso pase. ¿Por qué? Porque piénselo así, si P es verdadero, entonces Q también podría ser verdadero para lograr que el condicional sea verdadero, pero no es la única forma. Perfectamente puede estar pasando que sea un verdadero implicando verdadero o un falso implicando un falso. En las tres combinaciones, uno lograría que el condicional sea verdadero. Entonces aquí hay que tener cuidado porque usted no puede imponer ni esta, ni esta, ni esta. Y no hay ningún dato adicional. Vea que ya yo no tengo más datos en el ejercicio. No hay ningún dato adicional que me haga descartar en qué caso estoy. Por ejemplo, si usted tuviera un dato adicional que diga que la proposición Q es falsa, entonces ya usted dice, ah, profe, ya no sería este ni este, ahora es esta la que quedaría nada más, ¿verdad? Pero no tengo información adicional en ninguna parte que me haga determinar cuál de estas tres combinaciones es la que está pasando. Ok, cuando a usted le suceda eso, lo que le está sugiriendo el ejercicio es, va a tener que analizar casos. ¿A qué se refiere analizar casos en un ejercicio? Significa que es un ejercicio en el cual podrían pasar diferentes combinaciones y hay que analizarlas. Ahora, aquí estoy siendo, digamos, no hace falta complicarse porque yo podría decir aquí que aquí hay tres casos. En realidad solamente hay dos. ¿Por qué? Porque usted se puede enfocar exclusivamente en el antecedente y ver que hay solo dos posibilidades, que la proposición P sea verdadera o que la proposición P sea falsa. Solo son esas dos posibilidades. Entonces, habiendo razonado eso, este ejercicio sigue un razonamiento o una forma de redactar un poco distinto al anterior, porque aquí ya yo voy a tener que poner caso uno y voy a tener que poner caso 2. ¿Por qué en el ejercicio anterior nunca puse caso uno y caso 2? Porque en el ejercicio anterior yo pude ir determinando los valores de verdad sin ningún tipo de duda. Yo siempre supe si algo tenía que ser verdadero o falso. Nunca tuve duda. En cambio aquí sí se me está generando posibilidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi caso uno? Mi caso uno es que la proposición P sea verdadera. Y el caso 2 es que la proposición P sea falsa. Y si usted dice, profe, ¿qué concluye usted de eso? Bueno, póngale mucha atención. Si yo analizo el caso uno, eh, si yo veo que analicé el caso uno
analicé el caso uno y la proposición resultante da verdadera, entonces me dice, ok, da verdadera en ese caso. Si me voy a analizar el caso 2 y también me da verdadera y ya no hay más casos, yo lo que tengo que concluir es que la proposición resultante es verdadera en cualquier caso, ¿verdad? Lo mismo hubiera pasado si en un caso la proposición me da falsa y en el otro caso también me da falsa, pues concluyo que ella siempre es falsa. La única forma que yo no pueda determinar el grado de verdad es si en un caso me da verdadera y en la otra me da falsa. En ese caso yo tendría que decir que a la proposición que me están dando no se le puede determinar el valor de verdad porque de depende de condiciones, por ejemplo, de que P sea verdadera o de que P sea falsa. ¿Ok? Ahora, la realidad es la siguiente. Cuando a usted le pone un ejercicio de este tipo y le dicen que determine el grado de verdad y mucho más si es una pregunta de examen, es porque va a pasar que en todos los casos ella va a ser verdadera o en todos los casos va a ser falsa y usted va a tener que llegarle. Vea, observe. Si P es verdadera, va conmigo, va con calma. Observe que si P es verdadera, entonces, por el razonamiento que dice acá, si P es verdadera, solo puede pasar otra cosa, que es que Q sea verdadera, necesariamente. ¿Ok? Si P es verdadera, este es el único caso que podría estar pasando. Si P es verdadera, Q tiene que ser verdadera. Y ahora, eso me permite concluir que, póngale mucha atención, que la proposición no P o T o Q, dice el profesor, ¿dónde lo está agarrando? Me estoy fijando, ponga atención aquí arriba, me estoy fijando en esto, toda esta expresión que está aquí, ¿ok? Como son O, vea que aquí es O y aquí también es O, lo que implica es que estoy con puras disyuntivas. Y recuerde que en las disyuntivas no importa cuánto yo tenga, si una de las proposiciones es verdadera, automáticamente todo es verdadero. Como aquí tengo que Q es verdadero, entonces obligatoriamente esta disyuntiva es verdadera. Esa disyuntiva es verdadera. Y ya con eso, entonces, saqué que esta proposición de la izquierda del I es verdadera en ese caso. Me falta la otra. Me falta la otra. Ok, entonces, ahora, ahora, ok. Vean que yo tengo por acá, se los voy a resaltar. Yo tengo por acá que la proposición R es falsa. Ahí se lo resalté. Entonces, como la proposición R es falsa, entonces no R, no lo escribí mal, perdón, es como R es verdadera, entonces no R es falsa. Por lo que la proposición condicional no R implicando S necesariamente tiene que ser verdadera. ¿Por qué necesariamente tiene que ser verdadera? Porque aquí estoy probando que el antecedente es falso y en una proposición condicional el antecedente falso hace automáticamente que el condicional sea verdadero independientemente de qué le pasa al consecuente. Entonces, este caso ya lo logré terminar. Este caso ya lo logré terminar. ¿Por qué? Porque por lo tanto, permítame aquí un momentico. Ujú. Vamos a cortar esto un toquecito. Listo, ya lo logré jalar. Ok. Entonces, mi conclusión es que esta proposición, que es la que me están pidiendo, esta
Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, esa proposición es verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque aquí probé que esto es verdadero y aquí probé que esto es verdadero. Y como es un y, entonces todo es verdadero. Ahora, todo este verdadero está condicionado ¿a qué? A que P sea verdadero. Eso quedó condicionado a que P sea verdadero. Ok, ahora vamos a analizar qué pasaría si P es falso. Ok, si P es falso, entonces no P es verdadero. Y así puedo volver a concluir que la expresión no P o T o Q, que es otra vez esto, que es la parte de la izquierda, vuelve a ser verdadera. Ella vuelve a ser verdadera por el mismo motivo, por un motivo idéntico al de hace rato, ¿verdad? Porque como esta es verdadera, al ser puras o, a mí no me interesa si esta es verdadera o no, si esta es verdadera o no. Con una que encuentre verdadera, eso haría que todo se vuelva verdadero. Entonces, esto es verdadero. Ok. Y luego, usted puede notar, de hecho, lo voy a, como aquí estoy con la tableta. Este razonamiento yo lo puedo volver a escribir aquí abajo, porque este razonamiento eh, no depende de P. Vean que en este razonamiento todo giraba alrededor de R, no dependía de P. Por lo tanto, como fue válido arriba, es válido aquí abajo. Y por lo tanto, lo que yo estoy obteniendo es nuevamente lo mismo, que la parte de la izquierda es verdadera del I y la parte de la derecha del I también es verdadera. Por lo tanto, usted concluye nuevamente que va a concluir que la expresión vuelve a ser verdadera, ahora condicionado ¿a qué? A que P sea falso. Pero ¿qué concluye usted? Usted dice, bueno, si P es verdadero, la expresión dio verdadera. Si P es falso, bien es verdadero. Entonces la conclusión, ya la conclusión final, es que por lo tanto esta expresión es completamente verdadera independientemente de cómo sea P o cualquier otra proposición. Ella siempre es verdadera. Esta sería ya la respuesta del ejercicio. Ok, vamos a pasar a unos conceptos adicionales que ustedes tienen que manejar en esta teoría. Es el concepto de tautología, falacia y eventualidad. ¿Ok? Entonces, presten mucha atención a la definición. Dice tautología. Se dice que una proposición compuesta es una tautología si es verdadera para todos los posibles valores de verdad de las proposiciones atómicas que la componen. ¿Ok? Para representar una tautología se utiliza este símbolo, el V sub cero. ¿Ok? Entonces, uno dice, profe, ¿a qué se refiere usted con esto? Ya presta la atención, voy a moverme un momento. Piense que usted tiene una proposición, se la voy a encerrar, no le ponga atención eh, a lo demás que diga, solamente a esto que está dentro de esa cajita, nada más. Eso es una proposición que tiene I, que tiene O, que tiene P, no P, R condicionales, eh, y por lo tanto tiene muchas posibles combinaciones, porque depende si la R es verdadera o si es falsa, que si la P es verdadera o es falsa. De hecho, quiero comentarles que esta proposición que le acabo de resaltar, vea que tiene a P, a Q y a R. Esas son las proposiciones atómicas, así se llaman. Entonces, significa que si uno tuviera mucha paciencia para analizar los posibles casos, ¿a qué me refiero con los posibles casos? Que usted aquí piense que hay un verdadero o un falso.
Que aquí usted piense que hay un verdadero o un falso, verdadero o falso, y así consecutivamente. Entonces, la pregunta en este tema es, ¿cuántas posibles combinaciones hay? Bueno, la cantidad de combinaciones en esta teoría es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de proposiciones atómicas. Por ejemplo, en este caso particular, hay 3 proposiciones atómicas, por lo tanto, hay 8 posibles combinaciones. Y esas 8 posibles combinaciones podrían provocar que esto sea verdadero a veces puede ser falso. Podría ser, ¿verdad? Resulta que los conceptos que yo le estoy explicando en este momento, el concepto de tautología, lo que quiere decir es que obligatoriamente en las 8 combinaciones siempre tiene que terminar siendo verdadera la proposición completa. Si eso pasa, se llama tautología. Y usted me dice, profe, si yo encuentro una combinación donde esto se vuelva falso, ya no es tautología. Entonces, ¿estamos de acuerdo? En todas las posibles combinaciones tiene que ser tautología, perdón, tiene que ser verdadero. Si pasa eso, entonces se le llama tautología. Luego, hay una definición análoga que sería el otro extremo. Si ahora más bien la proposición compuesta siempre es falsa, se le llama falacia o contradicción. Así se le va a llamar falacia o contradicción. Entonces, tautológico está en un extremo y las falacias o contradicciones están completamente en otro extremo. Y si usted me dice, profe, no hay un término medio que a veces sea verdadero o a veces sea falso. Ok, si usted tiene una proposición que a veces es verdadera o a veces es falsa, entonces usted está frente a la tercera opción que se llama contingencia o eventualidad. Son sinónimos. Decir contingencia o eventualidad son sinónimos. ¿Ok? Y esa es la opción faltante, porque ya no se me va a quedar nadie por fuera. La proposición compuesta o siempre va a ser verdadera o siempre va a ser falsa o podría pasar que a veces sea verdadera y a veces falsa. Bueno, si siempre es verdadera en todas sus combinaciones, se llama tautología. Si siempre es falsa, se le llama falacia o contradicción. Y si pasa que a veces sí, a veces no, a veces es verdadera, a veces es falsa, entonces, en ese caso se le llama contingencia o eventualidad. Y usted dice, profe, ¿y esto cómo me lo preguntan? Me lo van a preguntar de la forma en que usted puede observar en esta redacción, bajo el entendido que la redacción que le estoy diciendo del ejercicio es esta, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente, como esto es una clase virtual, uno trae escritas ciertas cosas adicionales con el objetivo de poder avanzar un poquito más rápido. Pero la redacción es como usted lo está viendo dentro de esa cajita roja. Observe, dice, determine utilizando tablas de verdad si cada proposición compuesta, esas que están aquí abajito, es tautología, contradicción o contingencia. ¿Ves? Hay que clasificarlas. Y usted dice, profe, eso de las tablas de verdad, ¿qué es? Bueno, algunos de ustedes ya las conocen, ya sea porque han repetido el curso o porque han estado en colegios relacionados con algunos aspectos que tengan que ver con especialidades en computación, donde les enseñan las tablas de verdad. Eso está muy bien, pero también hay algunos de ustedes que nunca las han visto. Entonces yo se las voy a explicar con mucha calma. Vea, la tabla de verdad es simplemente una estrategia para poder analizar de manera ordenada todas las posibles combinaciones. Porque si uno comienza a hacer las combinaciones de manera desordenada, va a llegar un momento y cuando usted lleva la número 6, usted no sabe cuál es la que le hace falta. Usted nada más sabe que le hacen falta dos, pero no sabes cuáles son. ¿Ok? Entonces,
Eso es meterse el pie. Entonces, ¿cómo se construye una tabla de verdad? Ok, concentrémonos un momento en la primera, que es esa, y la vamos a resolver. Y uno dice, ok, profe, ¿cómo se construye la tabla? Bueno, la tablita está construida aquí abajo, ya yo la voy a llenar, pero analicemos por un momento la razonabilidad. La razonabilidad. Entonces, uno lo que va colocando son las premisas que componen, o sea, son como las componentes de la proposición compuesta. Siempre se ponen las proposiciones atómicas. Si usted presta atención a este inciso A, observe que está la P y la Q y ya no hay ninguna otra nueva. La no Q no cuenta como una nueva porque usted sabe que no Q simplemente es la negación de Q, no es una proposición nueva, ¿ok? Entonces, atómicas solo tenemos dos, la P y la Q, que serían estas que están acá. Luego, la costumbre es escribir las negaciones. Nótese que aquí se escribió la negación de Q. Y uno dice, profe, ¿por qué después no sigue la negación de P? Porque si usted le presta atención al enunciado, en ninguna parte dice no P. O sea, no se necesita. Si no se necesita, no la agregue. Solo agregue no Q porque aquí está. Si la necesito. Ok. Y luego, pues, uno va de manera ordenada de izquierda a derecha. Observe que aquí ¿quién aparece primero? El condicional P implica Q y luego su negación. Por eso es que aquí se agregó el P implica Q y luego su negación. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Vean la parte de la derecha. En la parte de la derecha ahora se agregó a P y no Q, que es lo que dice aquí. P y no Q. Y como ya terminé con todas las partes pequeñitas, entonces ahora ya se coloca la proposición final. Vea que la última columna es la proposición completa. Entonces, esto lo que hace es una estrategia para analizar todas las posibles combinaciones. Entonces voy en orden y con calma. Primera combinación, que las atómicas sean V, que las dos sean verdaderas. Ok, si Q es verdadera, entonces aquí en esta columna voy a tener que poner falso, porque Q es verdadera. Ahora voy a llenarle la combinación, perdón, el signo a P implica Q. Pero P implica Q, estoy en el caso en que verdadero esté implicando verdadero. Y verdadero implicar verdadero es verdadero. Siguiente columna, lo que está diciendo esto es niegue la columna anterior, eso es lo que está diciendo ahí. Y como esta columna me quedó verdadero, aquí debo colocar falso. Sigo, ahora dice, ahora analice a P y no Q. ¿En quién me tengo que fijar? Me tengo que fijar en P y en no Q y conectarlas con un I. Verdadero y falso es falso. Por ese motivo, aquí voy a poner falso. ¿Ok? Y ahora, observe que lo que está diciendo aquí es conecte con un sí, solo sí a quienes. Las voy a resaltar. Vas a conectar esta columna con esta columna, que son justamente los extremos del sí, solo sí. ¿Cómo me va a leer esto entonces? Usted me lo va a leer como que falso, sí, solo sí, falso. Y falso, sí, solo sí, falso es verdadero porque los extremos del bicondicional terminaron teniendo el mismo grado de verdad. Por ese motivo tengo que poner verdadero. Ok, ¿qué es lo que significa esto que yo acabo de hacer? Que si yo me pusiera a analizar a pie de manera desordenada el caso en que P y Q sean verdaderos, toda la proposición termina siendo verdadera. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero en ese caso, ¿en cuál caso? En el caso en que yo asuma a P y a Q como verdaderas. ¿Ok? Faltan más casos. ¿Cuántos en total? Faltan tres más, porque vea que aquí es un ejercicio que tiene dos atómicas, la P y la Q.
Recuerde que es 2 elevado al número de proposiciones atómicas. 2 a la 2 es 4. Entonces, me faltan 4 líneas. Entonces, ya usted entendió que la tabla de valores simplemente es una estrategia de organización de la información para no hacerlo en prosa, porque uno se perdería. Ok, ¿qué puedo concluir hasta ahorita? Esta V, lo único que me permite concluir es que esa proposición no es una falacia. ¿Por qué? Porque las falacias o contradicciones pedían que en todos los casos tiene que dar falso y ya me dio un verdadero. Por lo tanto, no puede ser una falacia. Ahora, ¿será tautología o será contingencia? Necesito seguir haciendo análisis. Ok, voy. Otra combinación, verdadero o falso. Esa es otra. De hecho, podemos escribirlas todas. Es VF, FV y FF. Ahí están las 4 combinaciones. Y empecemos a llenar. Nada más que para no confiar tanto en mi pulso, permítame poner líneas horizontales. Ok, voy con otro color. Ahora sí. Aquí dice niegue Q. Entonces, al negar Q, aquí quedaría verdadero. P implica Q. P implica Q es verdadero implicando falso. En este caso, y verdadero no puede implicar falso. Por lo tanto, aquí es un falso. ¿Qué dice aquí? Niegue la columna anterior. Ok, verdadero. Conecte la columna de P con la de no Q con un I. Entonces es la de P con la de no Q con un I. Y ahí dice verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Y ahora conecte estas dos columnas para la última. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. Es verdadero. Y uno dice, ok, profe, va como caminando hacia tautología. Vamos a ver, no hay forma de saberlo, porque uno puede ser tan salado que va puro verdadero, 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 y la última le da falso. Ya y no, en ese caso sería contingencia. Ok, sigo. No Q en la tercera línea, aquí sería falso. P implica Q, es falso implicando verdadero, lo cual es verdadero. Esto aquí negaría la columna anterior, sería un falso. Ahora P y no Q, sería P y no Q, es falso y falso, que es falso. Y nuevamente, falso, sí, solo sí, falso, es verdadero. Ni ese profe va caminando para tautología. Puede ser, hasta que haga la última me daré cuenta. No Q, verdadero. Ok, P implica Q, es falso implicando falso, lo cual es verdadero. Negación de la columna anterior. Ahora conecto a P y a no Q. P con no Q con un I daría falso. Entonces esto es falso. Y falso si solo si falso es verdadero. Por lo tanto, esto es una combinación que terminó siendo, por lo tanto, esa expresión no P implica Q. Sí, solo si P y no Q es una tautología. Tautología. Y uno dice, profe, estas preguntas, o sea, si yo le tuviera que preguntar a usted cuál es más fácil, esto o lo que le acabo de explicar aquí, yo creo que es mucho más mecánico hacer la tablilla, ¿verdad? Hacer la tablilla. Lo que pasa es que este tipo de razonamiento es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque en esta expresión, si usted se pone a hacerla con tablas, de hecho, no lo haga. Contemos las combinaciones. Vea, aquí aparece una proposición P, T y Q. Ya llevo tres. R y S son cinco. Significa que la tabla tiene 32 filas. 2 a la 5 es 32. ¿Cuál es la probabilidad que usted llenando esas 32 filas se equivoque? Altísima. Entonces, proposiciones de este tipo que tienen muchas
La intención es que usted no la haga con la tabla de verdad porque es demasiado grande. Las tablas de verdad, resérvesela para ejercicios que tienen dos o lo mucho tres proposiciones, es decir, que tienen cuatro o a lo sumo ocho filas. Más de eso, jamás. No pierda tiempo haciendo eso. Entonces, en el examen, en esta parte que les he explicado esta semana, usted tiene casi que dos posibles ejercicios. Uno, que le pregunten este tipo de enfoque, que usted tenga que hacerlo razonado, o este otro enfoque, que es que determine si la proposición es tautología, contradicción o contingencia. Esa redacción te dice inmediatamente, hay que hacerlo con las tablas. Pero de hecho, vea que el segundo ejercicio, vea que tiene P, Q y R. Esa tiene ocho posibilidades, ¿ok? Ocho posibles combinaciones. Esa la voy a resolver y es como lo más grande que uno esperaría que un estudiante haga en un curso como este, porque sinceramente es muy engorroso ponerlos a hacer todo ese montón de combinaciones, ¿ok? Entonces, para que le presten mucha atención y aprovecho el video para decirle que recuerde que usted tiene dentro del grupo de Telegram un tema que dice trabajo semanal y dentro de trabajo semanal hay vamos a ver aquí, vea, para que quede en el video, dentro del trabajo semanal, aquí hay un PDF que dice práctica semanal, que lo estoy abriendo en este momento. Con lo que vamos a terminar de hacer en este video el día de hoy, usted ya puede y tiene que hacer todos los ejercicios asignados para la semana uno. Todos estos, que no son demasiados, todos estos con lo que yo explicaba en la semana uno ya lo puede hacer. Luego que se te den las clases de la semana 2 ya puedes hacer los ejercicios de la semana 2 y así consecutivamente. Yo sé que ustedes están muy apretados con los cursos y todo lo que usted quiera. Por lo tanto, le indico em, que puede omitir, lo digo aquí en el video sin ningún problema, puede omitir el ejercicio 1.8 y el 1.9. ¿Ok? Esos dos los puede omitir, pero de ahí para arriba, desde el 1.1 hasta el 1.7, ejercicios de este tipo, de eso que usted está viendo en este momento, la probabilidad que una de las preguntas del examen sea uno de esos es altísima. ¿Ok? Y con lo que yo le estoy explicando el día de hoy, es suficiente para hacer cualquiera de ellos. Ok, regreso a lo que estaba. Bien dicho eso, entonces voy a resolver la segunda. La segunda, que voy a llevarme un momento, permítame, voy a llevarme un momento el enunciado para tenerlo cerca. El enunciado es este. Vamos a recortarlo. Segundo. Ahí está. Se ve chiquitico. No tan chiquitito, ahí está. Es para tenerlo aquí a mano, para que se entienda el sentido de cómo uno es que arma la tabla. Vea, póngale mucha atención. Esta es la segunda que quieren que determine si es una contingencia o una tautología o una falacia. Entonces, ¿cuál es la lógica de cómo se arma esto? La lógica es, primero ponga las atómicas. Vean que aquí está R, por aquí está P y aquí está Q. Entonces, es usual que se coloque en el orden alfabético. Por eso se colocaron esas tres columnas que dicen P, Q y R. Luego van las negaciones de las atómicas que usted necesite. Vean que por acá se necesita la negación de P y por aquí la negación de Q.
no se necesita la negación de R. Por eso solo se agregó la negación de Q y la negación de P. Profe, yo lo hubiera puesto no P primero. Yo también. Probablemente yo hubiera puesto no P primero, pero no pasa nada. Dejémoslo así. ¿Ok? Luego, ¿qué sigue? Esto es como un rompecabezas. Voy armando las piezas. ¿Cuáles son las piezas? Después de las atómicas y las negaciones, esto es una piecita. Luego, esto es otra piecita. Luego, esta es otra piecita más. Ok, les decía entonces que esto es como jugar Legos. Esta es una piecita, esta es otra piecita que se colocó una de ellas aquí y la otra se colocó aquí, ¿verdad? Y luego, ¿quién se colocó? Luego se está colocando toda esta, voy a colocarla en otro color. Se coloca toda esta, que es la conexión con el I. Y bueno, y ya comienza a ser como muy grande. Por eso es que aquí el autor tomó la decisión de toda la cajita en rojo, la llamó asterisco. Profe, así se lo puedo hacer en el examen, si ya es una expresión así muy grande. Sí, vea que ahí yo usé hasta un código de color. Ese asterisco está indicando que es la unión de esas dos cosas que están en las cajitas azules. Eso es lo que significa este asterisco, ¿ok? Y luego ya la última columna es R implicando asterisco, que es ya toda la proposición. ¿Ok? Bueno, esta es de 3, por lo tanto tiene 8 filas. Voy a llenarla, trate de seguirme y vaya revisando lo que yo voy haciendo, porque obviamente pues no soy una máquina, me puedo equivocar. Entonces voy a tratar de hacerla, voy a poner primero las líneas, permítame un momento. Y la voy a tratar de llenar lo más rapidito posible, bajo el entendido que ya esto lleva su trabajo, ¿verdad? Entonces, póngale atención a cómo lo razono yo. Vean, yo normalmente lo agrupo así. Yo lo que hago es agarrar la primera proposición y hago un bloque. Entonces voy a pensar que es el bloque V, 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 V. ¿Ok? Y ahora es F, voy a ponerlo en otro color, F, 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 F. Entonces, esas son las 4 posibilidades para P, 4 verdaderas, 4 falsas. Y ahora simplemente juego con las otras dos proposiciones. ¿Cuáles son las otras dos posibilidades? Que aquí sea, vea, V, 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 F, F, V, F, F. Todas esas son las 4 posibilidades para P verdadera. Y ahora es volver a repetir lo mismo. Es volver a poner V, 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 F, F, V, F, F. Y ahí están las 8 combinaciones. Entonces lo que te digo es que eso es la esencia de una tabla de verdad. La idea es poder explorar las combinaciones de una manera ordenada, porque si lo comenzás a hacer a lo loco, fijo, fijo, vas a omitir alguna combinación. Entonces vamos a llenar esta tabla lo más ágil posible para efectos del video. Entonces, no Q sería negar toda esta fila. Entonces quedaría F, F, V, V, F, F, V, V. Eso es negar la columna de Q. Y como lo estoy haciendo en vivo, por favor revisen conmigo. Y si en algún momento cometo un error, por favor dígamelo en el momento. O sea, usted, profesor, se equivocó. Se los agradecería mucho porque después volver a hacer la tabla, pues no, gracias. Ok, ahora vamos a negar la de P. Negar la de P. Entonces quedarían 4 Fs y 4 Vs. Perfecto. Ahora es conectar la de no P con la de Q con un O. Es decir, vamos a conectar
Esta la voy a resaltar. Esta con esta. Vamos a esas dos conectadas con un O. Voy en la primera. En la primera es verdadero o falso, verdadero o falso, falso o falso, falso o falso, verdadero o verdadero, verdadero o verdadero, verdadero, falso o verdadero y falso o verdadero. Entonces, me parece, y ahí donde estoy bien ya con esa columna. ¿Ok? Ahora, ¿a quién voy a conectar? Voy a resaltarlas. Voy a conectar la columna de P, esta, con la de no Q, pero ahora con un I. Entonces quedaría con un I. Entonces quedaría falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso y falso. Ahí estoy. ¿Ok? Perfecto. Ahora voy con la columna de asterisco. Y recuerde que la columna de asterisco lo que me obligaba era a conectar estas dos columnas con un I. Puede observar aquí, ¿ves? Están conectadas con un I. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, al ser un I, aquí va a quedar. Me estoy fijando en estas dos columnas, ¿verdad? Entonces, eh, como puedes ver, me parece que todas son falsas. Porque la única forma que haya un verdadero, al ser un I, es que haya quedado verdadero, verdadero. Y eso no está pasando en ningún caso. Así que todo esto es falso. Todo esto es falso. Absolutamente todo es falso. Todo, todo, todo. Y ahora, para terminar y ya poder establecer una conclusión, debo conectar la columna de R, que es esta, con esta, que es asterisco. Y esto tiene toda la pinta que va a terminar siendo una contingencia, porque observe que en la primera línea quedaría verdadero implicando falso, lo cual es falso. Y en la segunda ya quedó falso implicando falso, que es verdadero. Vea, con solo eso no hace falta hacer las demás. Automáticamente esto implica que tiene que ser una contingencia. Ya con esto, usted me puede poner aquí, implica que es una contingencia. Dudas posibles que de los estudiantes. Profesor, ¿qué hubiera pasado si yo no lleno la tabla como usted? Usted la fue llenando como que toda de un solo, pero yo no quiero hacerlo así. Yo quiero hacer la primera fila, nada más. Me dio falso. Hago la segunda fila y me dio verdadero. Si usted lo hizo así y le pasó que una fila le dio falso y la otra le dio verdadero, usted no está obligado a rellenar el resto de la tabla. Usted me puede poner inmediatamente que eso es información suficiente para garantizar que es una contingencia. En realidad la tabla completa, ya y es solo si uno es tan resalado que le quedó y hasta la última le quedó falsa. De ahí salado, tuviste que llenarla toda porque de casualidad la última combinación es la que se puso falsa. ¿Ok? O que le quede más bien F, 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 F y la última le dio verdadera. Bien, ni modo, salado. La tabla completa solo es requerida cuando son los extremos, cuando es tautología, porque ahí sí tenés que mostrar toda la columna verdadera, o que sea más bien una falacia, porque uno tiene que ver toda la columna falsa. Como puedes ver, estos ejercicios son un tipo de ejercicio que a veces los ponen a hacer en los exámenes. Son ejercicios extremadamente mecánicos. El único cuidado que hay que tener aquí es no perderse haciendo las diferentes combinaciones. Nada más. Pero en mi opinión, son más difíciles estos ejercicios
que son de razonamiento, de ver combinaciones y que hay que redactar. Esos ejercicios son más complejos que estos en los que hay que hacer las tablas de verdad. Vamos a pasar a explicar esta terminología adicional que necesito que ustedes conozcan, lo que se llaman implicaciones tautológicas y equivalencia tautológica. Les decía en la clase presencial que en algún momento yo les iba a explicar la diferencia entre esta notación y esta notación. Vea que en la de arriba se pone P implica Q con una flechita y la de abajo también se lee igual, o sea, esta se lee P implica Q y esta también se lee P implica Q. Pero la diferencia es el significado. Las dos son implicaciones, pero es el significado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usted tiene una proposición condicional como esta, que simplemente piense, ahí dice P implica Q como si fuera solo eso, pero vea lo más general. Es cualquier implicación condicional, aunque sea enorme. O sea, que en la parte de la izquierda no sea solo P, sino que sea algo grande, y que en la parte de la derecha no sea solo Q, sino que sea algo grande. Entonces, usted agarra esa proposición grandota, esa condicional, y usted le hace la tabla de verdad. Y esa tabla de verdad podría ser que le permita a usted concluir que es eh, una contingencia. Es decir, a veces es verdadero, a veces es falso. ¿Ok? A como le podría pasar que de casualidad termine siendo una tautología. ¿Ok? En el caso particular que la proposición condicional sea una tautología, uno tiene derecho a usar esta notación solo en ese caso. Es decir, una proposición condicional que siempre es verdadera, se dice que es una proposición condicional tautológica. ¿Ok? Entonces, las implicaciones tautológicas se escriben de esta manera. Si es una proposición condicional que a veces termina siendo falsa, entonces simplemente es una proposición condicional. No es tautológica y por lo tanto no se puede usar esa notación. ¿Ok? Todo lo que acabo de decir, aplíquelo para el bicondicional. Si el bicondicional a veces es verdadero o a veces es falso, usted solo tiene derecho a usar esa notación. Pero si de casualidad usted analizó todas las combinaciones y terminó siendo una tautología, en ese caso se dice que tengo una equivalencia tautológica y uno tiene derecho a usar esta notación del igual con el sí solo sí, pero con doble rayita. Entonces yo me voy a devolver un momento a los ejercicios de la página anterior. ¿Ok? Vean, yo probé en el ejercicio A, probé, probé que esto era una tautología. Probé que es una tautología. Vea que aquí lo concluí. Entonces, significa que este condicional yo lo puedo escribir de otra manera. Voy a abrir espacio porque sí tengo campo. ¿Ves? Tienen que conocer la notación. Usted tiene derecho a escribir esto. Vamos a ponerlo en verde. Así, el no P implica Q. P y no Q. Usted tiene derecho a poner aquí esta notación. Por cierto, no es correcto que yo escriba que es una tautología. Esto en rojo
no se escribe. ¿Por qué no se escribe? Porque estoy siendo redundante. Si yo escribí esta notación en el centro, se sobreentiende que es un bicondicional tautológico. Poner que es una tautología es una redundancia, lo estás diciendo dos veces. Por lo tanto, lo correcto es dejarlo hasta ahí. Escribir que esto sí, solo si esto. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que sea una equivalencia tautológica? Lo que significan las equivalencias tautológicas es que esta expresión y esta se comportan de la misma manera. ¿Qué significa comportarse de la misma manera? Que cuando una es verdadera, la otra también lo es. Y cuando una es falsa, la otra también lo es. Y eso se puede reforzar en la tabla de verdad que yo hice. Porque observe que esta parte de la izquierda es esta columna y la parte de la derecha es esta columna. Y si usted le pone atención a esas dos columnas, vean que cuando esta es falsa, esta también lo es. Cuando esta es falsa, esta lo es. Cuando esta es falsa, esta lo es. Cuando esta es verdadera, esta es verdadera. Entonces, yo puedo decir que esta expresión de la izquierda, esta proposición, tiene una equivalencia tautológica con esta. Evite decir que son iguales. No, no son iguales. No se dice que son iguales. La expresión igualdad no se usa en el contexto de las proposiciones. Eso se deja como para la parte numérica, que yo digo 2 es igual a 2. En proposiciones no se dice que son iguales, se dice que se comportan igual o mejor. Se hace una notación adicional. Vean qué interesante para que aprenda una notación adicional. Se colocan 3 rayitas. Esto sí es válido. Y esto que está aquí, lo que significa es que la expresión de la izquierda con la derecha tienen una equivalencia tautológica. Significa que esas dos proposiciones son equivalentes. Equivalente no se dice igual, no, no se dice igual. Equivalente significa que se comportan igual. Esto entonces es una equivalencia tautológica. Entonces, cuando hablamos de equivalencias tautológicas, para ya resumir, cuando tienes un bicondicional que termina siendo una tautología, un bicondicional que termina siendo una tautología, permite que yo use estas notaciones adicionales. De hecho, si extiendo la explicación de esta página al inciso B, vea que el inciso B, en el inciso B, era un implica que no terminó siendo una tautología, terminó siendo una contingencia. Por lo tanto, usted no tiene permiso, por lo tanto, usted no tiene permiso a sustituir este implica por uno con doble rayita, porque no es una tautología, no tienes permiso a hacerlo. ¿Ok? Entonces, todo esto es una explicación para que entiendan el significado correcto de las notaciones. Y voy a cerrar esta parte con una explicación de cómo te lo podrían preguntar. ¿Ok? Vean este ejercicio. Dice, utilice tabla de verdad para determinar si esta proposición es tautológicamente equivalente a esta otra. Vean lo que está diciendo ahí. Determine, ajá, use tablas de verdad para probar si esta proposición
es tautológicamente equivalente a esta otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que significa? Permíteme un momento. Voy a meter la proposición de arriba en una cajita y la voy a llamar A. Voy a agarrar la proposición de abajo, la voy a meter en una cajita y le voy a llamar B. ¿Qué es lo que su cerebro debería procesar? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Voy a escribirle aquí lo que le están lo que su cerebro debería decirle. Me están pidiendo, esto es lo que su cerebro le dice. Me están pidiendo que determine si A, si solo si B es una tautología. Eso es lo que le están pidiendo. No puedes, no puedes poner aquí, perdón, no puedes poner aquí la rayita con doble porque usted no sabe si es una tautología o no. Me explico, usted no sabe si es una tautología o no. Entonces, como no sabe si es una tautología o no, es más bien lo que usted va a determinar. Entonces, tienes que usar el bicondicional normalito. Eso que le anoté en azul es lo que debería estarle diciendo su cerebro. Me estaban pidiendo que determine si eso es una tautología. Entonces, usted va a ir armando todo. Hay una columna que le va a tocar a la expresión A, una columna que le toca a la expresión B, y la idea es ver si esas columnas son exactamente iguales. Si esas columnas son exactamente iguales, significa que las expresiones tienen una equivalencia tautológica. Y si falla en alguna, es decir, si la proposición bicondicional termina siendo una contingencia, entonces significa que no tienen una equivalencia tautológica. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este ejercicio es más como contarles el concepto, no ponerme yo otra vez a llenar toda esa tablota. Lo que voy a hacer es llenar un par de líneas como para no sentirme mal. Pero ya yo llené una tabla de 8, no voy a llenar otra vez. Pero ya usted sabe que el desenlace de esta historia es justamente esta, es llenar esta bendita tabla. Veámosle el sentido, revisémoslo un momento, llenemos un par de líneas y pues te la voy a dejar entonces como ejercicio para que si usted quiere la termine de rellenar. No es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que agarre los ejercicios de la práctica que se parecen a esto, que respeten este tipo de redacción que hable de tautológicamente equivalente, o se lo puede topar de otra manera, que diga que la expresión implique tautológicamente. ¿Ok? Es que la palabra equivalente lo que quiere decir es que estoy con un sí solo sí, que estoy con un bicondicional. ¿Ok? Por eso puse un sí solo sí, por culpa, de hecho le voy a dejar la flechita aquí. Por culpa de que dice equivalente, yo puse sí solo sí. La otra forma es que diga que implica tautológicamente. Si dice implica tautológicamente, yo aquí hubiera puesto un implica en lugar de un sí solo sí. Esas son las dos posibilidades. Aquí sí o es gallo o es gallina. Esas son las dos posibilidades. Si dice tautológicamente equivalente, es un sí solo sí. Si dice implica tautológicamente, lo que quieren que determine es un implica. ¿Ok? Bueno. Revisemos un poco la estructura a ver si tiene sentido de la tabla. Fíjese que tiene P, Q y R, ¿verdad? Tiene P, Q y R. Por eso es que se ponen las atómicas P, Q y R. Entonces, como puedes observar, aquí están las atómicas, el P, Q, R. Aquí están las negaciones. Uno dice, profe, ve aquí sí están las tres negaciones. ¿Por qué las tres negaciones? Porque si usted revisa, ve que aquí está no Q, no P y no R. Se necesitan las tres negaciones. Por eso se agregaron las tres negaciones.
Y recuerde que esta cosa es como ir jugando Legos, ¿verdad? Es como ir jugando Legos. Voy a limpiar un poco. Es como ir jugando Legos. Vea que primero se agarró a... Aquí es irrelevante a quién agarras primero. Aquí agarró el P y no Q, ¿sí? Luego, que es esta. Luego aquí está la negación. Entonces ya armamos esta. Luego está el P implica Q, que es el de este. Luego está el no Q implica no P, que es el de este. Luego está el P implica Q o, vamos a ver qué fue lo que agregó por acá. No, perdón. Repito un momento, el no Q implica no P es el de este. Y ese asterisco que puso el autor, me parece que es el asterisco es todo esto. A todo esto le llamó asterisco. Porque vean que en la siguiente línea puso P implica, en la siguiente columna puso P implica Q o asterisco. Entonces sí tengo razón. Todo esto le llamó asterisco. Y al puro final ya es el Frankenstein, ¿verdad? Todo lo de arriba con todo lo de abajo. Entonces, bueno, mientras estaba explicando todo eso, ni me percaté que me iba a jalar una torta. Tanto que me costaron hacer las líneas y las borré. ¿Ok? Entonces, ya ni modo. ¿Ok? Entonces, llenemos una línea. Llenemos una línea. Entonces, una línea sería V, V, V. Recuerde que yo hice esta estrategia, ¿verdad? Hacer así y luego F, F, F. Ujú. Llenemos una línea. El V, V, V. Luego, el no P sería F. El no Q es F, el no R es F. P y no Q, P y no Q es F, porque estás mezclando este con este. Entonces es verdadero y falso, es falso. Ok, luego esta es la negación de la columna anterior, que sería verdadero. P implica Q. P implica Q en esta combinación sería verdadero implicando verdadero. Verdadero implicando verdadero es verdadero. No Q implicando no P. Voy con calma. No Q. No Q implicando no P. Hay que leerlo para acá, hacia la izquierda, ¿verdad? Es falso implicando falso, que es verdadero. Luego asterisco, que dijimos que asterisco era lo que está aquí marcado, que sería esta columna con la columna de no R, que es esta. Entonces es verdadero y falso. Pero verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Ahora sigo, es que es bien grande, ¿verdad? Es el P implica Q o asterisco. P implica Q es este y asterisco es F, entonces es verdadero o falso. Verdadero o falso es verdadero. Y ahora sería conectar las dos proposiciones. ¿Cuáles son las dos proposiciones? Él sí las dejó bien marcadas aquí. Vea que la que le llamó A está aquí y la que le llamó B está aquí. Observe que estaría quedando verdadero sí, solo sí, verdadero. Y verdadero sí, solo sí, verdadero es verdadero. Por ejemplo, si esa fila me hubiera dado falso, de una vez digo, nada que hacer. No hay equivalencia tautológica porque no es una tautología. Como esa fila me dio verdadera, tengo que hacer la segunda. Y si me da verdadera, la tercera. Y dele, y dele, y dele. La única forma que usted llegue a concluir que sí son equivalentes de manera tautológica es que llenes las 8 filas y todas den verdadero. Si eso pasa, usted me va a concluir que sí hay una equivalencia tautológica entre esas dos expresiones. Les dejo entonces como tarea, bajo el sentido que obvio no la tienen que entregar, es una tarea moral. Termine de rellenar esta tabla y trate de convencerse entonces si había o no una equivalencia tautológica entre esas dos expresiones. Me parece que con lo que ya yo expliqué es
es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, con eso entonces terminamos. Con eso terminamos eh, la clase por el día de hoy. Paro de grabar.